La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Bueno, usted ya sabe que en este espacio le estamos mostrando desde hace ya casi 14 años, ¿no?, ese panorama único de la televisión argentina de cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Por supuesto que usted sabe que no son otra cosa que asesores de empresas, de políticos. Bueno, finalmente se cumplieron los 100 días del gobierno de Mauricio Macri y vamos a analizar si los aprovechó bien en materia de comunicación o no. Pero antes, un par de comentaritos de esta semana, que fue muy dinámica en términos de información y de comunicación. Bueno, la imagen de la semana, ¿no? Obviamente. Ahí está, ahí los tenemos a los muchachos de Lázaro Báez contando dólares y euros y billetes. Es impresionante, ¿no? Evidentemente el kirchnerismo va a poder pedir entrar al Guinness de la corrupción, ¿no? Imágenes que mostró Canal 13, Telenoche, que realmente te muestran lo que ya se sabía en realidad. Pero, claro, no es lo mismo verlo que no verlo. Cuando se habló allá por el año 2001 de las famosas coimas del Senado, ¿no? Coimas que por otra parte debía haber por ese entonces tanto en el Senado como en diputados permanentemente. Pero bueno, se habló de la Banelco, pero vení, nadie la vio, no te la mostraron por televisión. Bueno, acá la viste. Y la gran pregunta es que después de que la gente lo vio, ¿y ahora qué? Porque la opinión pública, que de alguna manera ya sabía, pero ahora lo vio. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Qué va a hacer el gobierno de Mauricio Macri en cuanto a alentar que la justicia trabaje y meta en cana unos cuantos tipos? O por ahí se impone un poco más la teoría de la que habíamos hablado tanto al principio, que algunos le llamaron teoría de la ballena, pues como cambiar a los próceres en los billetes por la ballena para que se hable de la ballena y no de una cuestión ideológica, o si bueno, estaría bueno que se sometan a la justicia a los que se tienen que someter. Es todo un tema, es un antes y un después de estas imágenes. Quiero que recordemos, porque bueno, se está acercando quizá el fin del default, pero quiero que recordemos el principio de todo esto. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto Argentina, grande ahí, ¿no? Bueno, esta paparruchada a los argentinos, porque uno dice a la Argentina como si fuese un ente, no, pará, es a los argentinos, pobres, ricos, de clase media, a todos los argentinos les costó mucho, mucho dinero, mucho atraso, no solamente el hecho de haber entrado en default, lo cual es una desgracia, sino la manera en cómo se lo festejó de esta forma y, por supuesto, la pésima forma en que se lo negoció después. Recordemos que el entonces ministro de Economía, que vino después con Eduardo Duhalde y siguió con Kirchner, Roberto Labaña, a lo que apuntaba es a darle de largas, a estirarla, junto con Kirchner, a prometer que no se iba a pagar, o que la quita iba a ser enorme, que al final no fue tan grande. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo la reestructuración fue un fracaso, entró en 75% nada más,
y eso es muy poco, y mucha gente que había comprado, que había invertido en Argentina, que había creído en la Argentina y compró sus bonos de buena fe, terminó creyéndoles a Kirchner y Labaña y terminó vendiéndoselos los bonos. ¿A quién? A los buitres. Eso se llama convertir la deuda soberana argentina en carroña. Los buitres comen la carroña. Bueno, eso es lo que hicieron. Entre Rodríguez Sá, entre Labaña y entre todos los que negociaron la deuda pésimamente mal, que bueno, ahora parece que vamos a salir. Pero lo curioso es que justamente hay un par de senadoras que responden a Rodríguez Sá, de San Luis por supuesto, que están pidiendo, ojalá que no se puedan imponer, Dios quiera que no, están pidiendo que el Senado le ponga modificaciones al proyecto del gobierno para que tenga que volver a diputado y con eso se estiren los plazos y el gobierno no llegue a la fecha en que, bueno, vence la paciencia del juez Griesa para llegar a un acuerdo con los buitres, holdout, como quiera llamarlo, ¿no? Entonces, las herederas, son un par de mujeres, las herederas del payaso que hizo perderle a los argentinos tanto dinero con esa fantochada, aplaudida por toda la clase política, bueno, las herederas ahora están apostando, ojalá que no puedan, a que el gobierno no pueda cumplir con los tiempos para que este proyecto vuelva a diputados. Ojalá que pase por el Senado y que se cumplan los tiempos y terminemos con la historia del default. Breve comentarito rápidamente, el dengue. ¿Y qué tiene que ver con la comunicación? Les recomiendo simplemente que lea una columna de mi autoría que salió el viernes en El Cronista, la puede buscar ahí en internet porque el título es Dengue, el mosquito obliga a reescribir el manual de comunicación de crisis. ¿Por qué? ¿Sabe que hay un manual de comunicación de la Organización Mundial de la Salud que dice que la única herramienta para combatir el dengue es la comunicación? Porque no hay vacuna, y porque las fumigaciones sirven únicamente hasta por ahí nomás. Que la única forma es organizando a la sociedad masivamente para el famoso descacharreo o descacharrizado. Porque el mosquito, que es el vector de dengue, de Zika, que parece que es peor, y de chikungunya, se cría hasta en una tapita de Coca-Cola. Y los únicos países que han logrado combatirlo son los que han organizado a sus sociedades para hacerlo. Si la Argentina no lo hace, o por lo menos aquí en la zona metropolitana donde viven 12 millones de personas, ¿podrá haber una crisis del dengue? La Organización Mundial de la Salud dice que la publicidad, como la está haciendo actualmente el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, esa publicidad tradicional no alcanza. Pero para movilizar a la sociedad, y hay que generar un poquitito, digamos, un poquitito de miedo, controlado, por supuesto. Pero claro, las empresas, por ejemplo, cuando hay una crisis, como apareció el caso del WhatsApp, que te decía que el hospital Pena había, no sé, como 400 casos, era mentira, la gente se generó pánico en todo el país, y el gobierno lo supo desactivar. Y eso está muy bien. Eso es lo que quisieran, por ejemplo, todas las empresas cuando tienen una crisis, desactivarla, bajarle el perfil, lo más rápido posible. Ahora, en este caso del dengue, ¿es conveniente bajarle el perfil o quizá subirlo, que la gente esté alerta y movilizar a la gente como lo hizo el PRO, por ejemplo, en las elecciones, en las últimas elecciones, de manera excelente? Y ahora vamos a hablar, entre otras cosas, de eso. Quédate en esta hora de Maquiavelo, vamos a hablar de los 100 días de Macri, la luna de miel, terminó. ¿Cómo quedó? Quédate. La hora de Maquiavelo. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos.
La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Alberto Arévalos, que es un experto en comunicación empresaria, política, experto en redes sociales, con un libro nuevo que ahora vamos a mostrar, y a Roberto Starke, bueno, usted ya lo conoce, ¿no? Roberto Starke es uno de los consultores que más escuchan las empresas, además de algunos candidatos y políticos, en materia de comunicación y de asuntos públicos. Quiero mostrarles el libro de Alberto Arévalos que se llama, a ver si lo hacemos bien, Reputación en la era del control social, ¿no? Y esto habla de el poder que tiene hoy la gente en las redes sociales y que no solamente amenaza a las empresas, también amenaza a los políticos y a los gobiernos. Y bueno, ¿qué opinan? Cumplió 100 años este fin de semana la luna de miel. 100 años, no 100 días. 100 años, 100 días. ¿Parecieron 100 años? Sí, parecieron 100 años, la verdad. Y, ¿a quién les pareció 100 años? ¿A Macri o a vos? Me parece que a toda la Argentina, porque lo que pasó a nivel noticioso en estos 100 días fue impresionante. Ahora, ¿Macri lo supo aprovechar como para llegar con un capital? ¿Aprovechó ese capital, digamos, para arrancar bien su gobierno? Bueno, a mí me parece que en general estas cosas son relativas. La política se caracteriza por su relativismo. Entonces, si los aprovechó o no los aprovechó, no lo sé bien. Me parece que esa luna de miel nunca existió en general. ¿Nunca existió? No, me parece que no existió. No existió porque me parece que se encontraron con un panorama y una realidad bastante diferente a la que ellos habían por lo menos imaginado en términos generales. Y me parece que estuvieron dudando un tiempo largo sobre si comunicar que la herencia era pesada o no era pesada, si había que asumirla o no había que asumirla, si había que enfrentarla o no había que enfrentarla, y en fin, y esto me parece que les hizo perder un poco de tiempo. Perdieron tiempo con eso, Perdieron ¿no? tiempo. Y el tiempo es una de las variables fundamentales de la política. Entonces, me parece que en general, con la comunicación, para hacer un balance, parece que la comunicación general que ellos han emitido, es decir, el gobierno en general, no ha emitido mal la idea de que los caracteriza un nuevo estilo, abierto, dialoguista, más amplio, que me parece muy importante. Ahí hay como un nuevo relato, de alguna Exactamente, forma, ¿no? exactamente. Bueno, ahí viene el tema. Casualmente ellos marcan esa diferencia con la anterior. En la anterior la política se hacía un poco a los sopapos y a los empujones. Este es una gente, este equipo quiere imponer una política más consensuada, más abierta, más, yo diría, más acordada. Creo que en general han instalado un clima social bastante adecuado en ese sentido. Y creo que la gente mira y dice, bueno, me parece que hay otra forma de hacer política, y esto es un punto a favor. Si uno va a las áreas micro, es decir, si va a las áreas específicas, tiene que sacar la conclusión que todavía están en pañales. Es decir, acá la idea ¿cuál es? La comunicación en campaña es muy distinta a la comunicación gubernamental. Sí, ¿no? Entonces, la comunicación gubernamental es mucho más complicada, especialmente una coordinación de la comunicación gubernamental. ¿Por qué? Porque cada uno se corta por su lado. Y en general los funcionarios tienen perfiles diferentes para comunicar. Y además gran parte de los funcionarios que hoy acompañan a Macri, que pertenecen a esa estructura tecnocrática modernizante que caracteriza a los CEOs, me parece que la comunicación no es su fuerte. Entonces me parece que... Quedó claro el caso de cómo comunicó Aranguren, el ex CEO de Shell, ahora al frente del Ministerio de Energía, que le salió mal la comunicación del aumento a tal punto que hoy ya no se atreven a aumentar la tarifa del gas, de lo mal que salió aquella, ¿no? Sí, a mí me parece que comunica muy bien Macri, comunican muy mal los ministros, y comunican muy mal los colaboradores. Entonces me parece que ahí hay un desfasaje, una brecha que de alguna forma Marcos Peña, que es finalmente el dueño de la comunicación política, va a tener que resolver en los próximos meses. El dueño de la comunicación del gobierno es Marcos Peña, efectivamente. Y que muchos dicen, ¿no?, que Marcos Peña es el que estaba por no hablar de la herencia recibida, ¿no? Que hay que ver este video que te muestra cómo contaban la guita que se afanaron, o que aparentemente se afanaron, capaz que se la habían ganado, ¿no?, a la lotería. ¿Qué
que evidentemente algo hay que mirar para atrás, ¿no? En la entrevista que le hicimos a Jaime Durán Barba, él dice ni un minuto con el pasado. Ahora, yo creo que lo que dijo Roberto, yo coincido mucho en eso, que por ahí no hubiese sido mejor negocio para Macri mostrar la herencia a los pocos días, no digo el 10 de diciembre, pero a los muy pocos días, y llamar a un gran acuerdo nacional para combatir la inflación un poco más rápido de lo que parece? A ver, sabes que yo lo veo de afuera, ¿no? Sí, aclaremos que Alberto Arévalo vive en Estados Unidos. No estoy viviendo en Buenos Aires, entonces sí, mantengo contacto obviamente y lo vengo siguiendo. A veces de afuera se lo ve más claro que de adentro. Sobre todo desde el punto de vista comunicacional. Es decir, y separemos lo comunicacional de lo político, digamos. Al final la comunicación es una expresión de la política, en el caso gubernamental. Entonces no pueden comunicar lo que no hacen políticamente. Ahora, a mí me sigue llamando la atención que todavía en esta parte de la historia, un gobierno o políticos, o dirigentes políticos, asuman el poder y digan, uy, esto era peor de lo que yo me imaginaba. Esa inocencia cuasi infantil me parece rara, porque yo diría, en todo caso, asumí que es mucho peor de lo que vos pensás para curarte en salud, primer punto. Claro. Segundo punto, claro, me parece que a la gente hay que darle razones para las cosas que va a tener que el gobierno va a tener que hacer, o de los esfuerzos que va a tener que hacer, o de las durezas que va a tener que enfrentar. Y me parece que hacer un balance lógico de la situación que encontraron, me parece que es absolutamente necesaria, porque es parte del relato, si se quiere, de cómo vas a contar lo que estás haciendo. Es que si no lo haces, después te van a echar. Vamos a negociar la deuda porque pasó esto. Vamos a tener que aumentar las tarifas porque pasó esto, independientemente de cómo se comunique después. Pero tiene que haber una lógica. Claro. Yo, la verdad, yo vi tu nota con Durán Barba y realmente no le entiendo en qué se basa para decir ni un segundo mirando atrás. No, y la pregunta que yo me haría, no sé, por Roberto Stark, medio, bueno, con el diario El Lunes todo más fácil, ¿no? Pero ¿no hubiese sido mejor negocio aprovechar esos 100 días de luna de miel en donde el primero tiene el presidente mucho más capital que el día 99, obviamente, capital de imagen, capital político, para hacer un gran acuerdo como para que la inflación, que tiene una meta de 20-25%, y hay muy pocos economistas que creen que esa meta se pueda cumplir, como para decir, bueno, señores, sentemos empresarios y sindicalistas y el gobierno para hacer un gran acuerdo antiinflacionario. ¿Hubiese sido por ahí mejor hacerlo, no sé, a los 15 días o hay tiempo? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con los acuerdos. Vamos a ponerlo de esta forma. A mí me parece que ese tipo de ideas es muy bueno para el discurso público, pero en la práctica no se da. Tipo un pacto de la Moncloa. ¿Por qué? Porque nadie se sienta con vos. No, pero el pacto de la Moncloa fue otra cosa. Fue una salida de un proceso que tenía ciertas características a otro que tenía otras reglas de juego. Lo que hizo fue fijar nuevas reglas de juego y los que se sentaron dijeron, estas reglas de juego son las que vamos a avalar. Pero en este caso es hacerse cargo de un problema. Y para hacerse cargo de un problema, si yo soy empresario, yo soy sindicalista, le digo que se haga cargo el gobierno. Lo único que me falta es sentarme a negociar con el gobierno para corresponsabilizarme de las medidas antiinflacionarias que va a tomar el gobierno. No, hágalo el gobierno solito. Tanto es así que el gobierno nos dijo, vamos a hacer un acuerdo económico y social, y se esfumó en los que fueron los últimos días de enero el tema del acuerdo económico social. Se habló de algún acuerdo económico y social. Por eso, pero nunca se dio. Pero si te preguntaba Macri a vos, Roberto Stark, ¿hay que hacer un acuerdo? No, porque no me está de parece acuerdo con los acuerdos, que va a ser retórica vacía que no va a terminar en nada. Esto es lo que creo yo en términos generales. A lo mejor me equivoco y Macri tiene realmente el secreto de este tema. Pero me parece que en este sentido creo que el gobierno de alguna forma lo que hizo fue blanquear casualmente esto que se mencionaba en torno a los fundamentos para un relato, como hubiese dicho la doctora en sus buenos tiempos, para un discurso, para de alguna forma legitimar que estamos haciendo, fue el discurso del 1 de marzo, donde creo que Macri en su primera parte hizo una síntesis bastante concreta, muy efectiva y me parece con fuerza sobre lo que había recibido, ¿no? Que a lo mejor lo debía haber hecho el 10 de diciembre. Bueno, eso puede ser, pero... Quizá el 10 de diciembre hubiese sido poco creíble porque faltaba el haber entrado a mirar lo que había, pero por ahí no haber esperado más de 20 días
y se esperaron 2 meses y medio, que fue mucho tiempo, ¿no? Eso es cierto, sí. A lo mejor, insisto, la variable y el recurso tiempo es muy importante, y si se dilapida y se gasta más. Ahora bien, esto depende un poco de los actores, de las circunstancias. Es muy fácil opinar desde afuera. Hay que estar adentro, adentro de la coctelera, para cuando te sacuden ver cómo salís finalmente de ella. También en enero la gente está de vacaciones. Ese es el gran problema. Otro tema. Enero y febrero son meses generalmente muertos. Por ahí pensaron, bueno, arranquemos marzo, cuando arranca el año. Si no está mal, digamos, la instancia del primer discurso frente a la Asamblea Legislativa, hacer el balance, y me parece que estuvo bien. Yo creo que uno de los dramas de la Argentina es esto de asumir un 10 de diciembre cuando empiezan las vacaciones. Yo creo que los gobiernos tendrían que asumir con el Parlamento funcionando y por lo menos con un changüí de medio año para poder hacer cosas, ¿no? Capaz que haya que repensar la fecha. Bueno, siempre está el recurso de llamar a sesiones extraordinarias. Sí, digamos. pero la gente se te va de vacaciones igual. Bueno, pero el Congreso debería funcionar. Pero eso es otra, en todo caso, es otra discusión. Es un problema, hay que correr el verano en Argentina. Ahora, se habló mucho, esta semana particularmente, nosotros tenemos la tesis de que los empresarios se han callado durante los últimos 12 años, y Cristina, los discursos y todos los funcionarios les echaban la culpa de la inflación, ¿no? Yo siempre decía, las mismas empresas, no sé, ponele Unilever, Procter & Gamble, que fabricaban las mismas cosas en todos los países de América Latina y del mundo, porque está en todos los países del mundo, no tienen inflación, ¿no? Y los vendían en los mismos supermercados, que Carrefour, que Walmart, son los mismos que están en todo el mundo. No tenían inflación, solo acá. Pero Cristina les echaba la culpa a ellos. Y en buena medida mucha gente, ahora salió una encuesta que te muestra que mucha gente que lo creyó, pero pareciera que a Mauricio Macri le gustó la idea, y también le están echando la culpa a las empresas. Y las empresas se callan, también ahora. Hacen bien. Digo, porque si la gente va a terminar creyendo, bueno, me lo decía Cristina y yo a Cristina le puedo dudar porque estaba media chapita, pero ahora me lo dice Macri. Entonces, si me lo dice Macri y las empresas se callan, y Macri es empresario. No es fácil para las empresas enfrentarse a un gobierno de las características como fue el de Cristina, o enfrentarse a un gobierno que recién empieza cuando hay razones, digamos, objetivas de la macroeconomía para aumentar los precios. Generalmente las empresas, las corporaciones, sobre todo las internacionales, evitan entrar en polémicas con los gobiernos, salvo que sean causas muy, muy, muy extremas. Así que de la misma manera que no se pelean con el gobierno de Maduro, en Venezuela menos lo van a hacer con el gobierno de Macri. Así que yo no esperaría que vayan a comunicar nada diferente. O sea, poner la otra mejilla. Absorberán el impacto de lo que pueda pasar, o quizás refuercen sus campañas de ofertas y ese tipo de cosas, pero no creo que entren en la polémica abierta, digamos, con el gobierno en torno a eso. No me parecería, que tampoco sería recomendable para ellos. Ahora, toda esta polémica no lleva a que una opinión pública evidentemente estatista, porque la opinión pública argentina, a pesar de que ganó Macri y no ganó Scioli, ahí, ¿no?, es estatista. Por algo Macri, antes de las elecciones, salió a decir, no, yo quiero que Aerolíneas siga siendo estatal y que YPF siga siendo estatal, y más de uno dijo, bueno, ganó porque dijo eso. Muchos se enojaban y dijeron, pero ¿cómo? No, por ahí ganó porque dijo eso. Que si las empresas se callan, el estatismo de la Argentina, que es el más estatista, por lo menos de América Latina, no sé si del mundo, que esto va a seguir y que va a ser siempre, va a dar, digamos, pie a un entorno de opinión pública antiempresario. A ver, si a mí viene un empresario y me dice, ¿sabéis qué? Salgo a polemizar con el gobierno sobre el tema de aumento de precios, yo le digo, ni se te ocurra. Claro. Ni se te ocurra. ¿Aumentaste los precios? Sí. Bueno, entonces no tienes nada para decir. Claro. No tienes nada para decir. Entonces, primera cuestión... Pero el tipo te va a decir, bueno, pero yo aumento los precios porque me acaban de zampar una paritaria que dice 30% y yo tengo que aumentar 30%. La percepción es realidad. ¿Y la percepción cuál es? Que te aumentan los precios. Claro, exactamente. Si vos tenés que explicar lo que estás haciendo ya de por sí, me parece que la cuestión va mal. Los hechos se explican por sí mismos. Claro. O sea, están en una trampa, los empresarios no pueden salir.
Exactamente, los empresarios no pueden salir porque en realidad las organizaciones empresarias que tienen que hacer un trabajo de comunicación sobre cuál es el rol de los empresarios en la Argentina y por qué aportan valor a la Argentina, esas organizaciones empresarias no hacen ese trabajo, se miran el ombligo casi todas y alimentan burocracias inútiles. Entonces, esto es gran culpa de los empresarios. Ahora bien, hay un segundo factor. Los señores que están en el gobierno son empresarios. Sí, sí, claro. Son colegas de los casualmente. Por eso digo, la gente va a decir, si me lo dice Macri, entonces será exactamente. así. Y entonces a mí, mi sensación es que casualmente Macri estuvo muy débil con los empresarios. Yo hubiese sido mucho más fuerte con los empresarios y los hubiera puesto en la picota. Cagarlos a pedo. Absolutamente, no me cabe duda. La expresión tuya es muy sintomática y descriptiva. ¿Por qué? Porque me parece que un gobierno necesita permanentemente tener a alguien enfrente y decir, este es el responsable. ¿No es cierto? La teoría de, ¿cómo se llamaba? El que se murió, Laclau. Así sí, me antes había un señor que se llama Schmidt, que la ideó mucho mejor que Laclau. Pero no importa, ya termino, perdón. No. Entonces, a mí, la idea me parece a mí es que el gobierno, si bien, por supuesto, debe haber apretado algunas clavijas en materia de precios y no los expuso a los empresarios como los grandes responsables del aumento, si bien hubo algunos esporádicos movimientos y sonidos, me parece a mí que no lo hizo porque hay en el fondo una corresponsabilidad de clase. ¿Qué quieren que le diga? Si se conocen entre todos ellos, claro. Conviven, juegan al golf juntos, se encuentran en el club, en el vestuario, se miran desnudos en el vestuario. Claro. No hagamos tanta parodia. Alberto, quiero mostrar de nuevo el libro de Alberto Arévalo, Reputación en la era del control social. Alberto fue, entre otras cosas, director de comunicación regional de Google y de Facebook, de los dos monstruos de las redes sociales y la comunicación en las redes. Brevemente, ¿los empresarios en Argentina están preparados para cuidar su imagen en las redes? Tenés un minuto. Yo no particularizaría en la Argentina. Además, la idea de este libro nació estando yo en Colombia, asesorando un grupo financiero que estaba teniendo un problema que se había originado en las redes sociales. Y una de las cosas que yo sostengo, es más, el título original era La oficina de cristal, porque a partir de la idea de que los CEOs están cada vez más expuestos ellos. Y una de las cosas que sostengo acá es que la comunicación corporativa es una herramienta del management, no una función del marketing. Claro, que es como se lo ve generalmente. Che, poné un pibe que trabaje para el marketing a manejar esto de las redes que de los pendex. Y no, el tema, después las crisis que se generan son muy serias. Se lo recomiendo mucho, ¿no? Reputación en la era del control social, de Alberto Arévalo. Escúchelo, porque el hombre conoce las entrañas de Google y de Facebook como ninguno. Roberto Starke, muchísimas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.